Bienvenidos a la lección 5, Objetivos de aprendizaje. Ahora comenzaremos a señalar la redacción correcta para los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje se caracterizan por estar formulados bajo la condición de desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes en el alumno, o bien competencias, obteniendo como resultado lo que hoy se aclama saber, saber hacer y saber ser. Para redactar objetivos de aprendizaje es necesario tomar en cuenta aquellos criterios que ya revisamos en la lección anterior en la redacción de objetivos. El primero de ellos es la conducta, es decir, aquella acción que va a realizar el sujeto. Luego, el contenido acerca de cuál será esa acción. En este ejemplo tenemos 4 etapas que a su vez fungen como criterio evaluador, es decir, que tienen que ser 4. Aquí estamos viendo la redacción de un objetivo completamente específico. Sin embargo, los objetivos particulares llevan una misma metodología de redacción. Finalmente tenemos también un elemento que es denominado condición. Bueno, esa acción que va a realizar, que refiere a mencionar 4 etapas, va a ser según el de Piaget. Y esa sería aquella condición que también nos permite dar un sentido de evaluación. Entonces, debemos de tomar en cuenta que el objetivo de aprendizaje debe estar redactado en función del alumno, debe contener una conducta, es decir, un verbo en infinitivo, debe además señalar el contenido, el criterio evaluador, así como la condición bajo cual será evaluado. Robert Frank propone 4 factores a tomar en cuenta para los objetivos de aprendizaje. De igual forma señala que debe haber una audiencia, es decir, quién va a realizar ese objetivo o esa acción, el comportamiento o conducta, es decir, qué, las condiciones, cómo, y el grado o criterio de desempeño, es decir, cuánto. Un ejemplo de ello sería el siguiente. Al terminar la lección, en un esquema visual, el estudiante identificará el área de los países que componen América Latina con un mínimo de 90% de exactitud. Entonces será en función del estudiante, la conducta será identificar el contenido países de América Latina y el criterio evaluador 90% de exactitud. Como ya habíamos señalado anteriormente, existen objetivos generales particulares y específicos. Cada uno de ellos debe contener los elementos citados anteriormente. Un objetivo general solo puede ser uno. Además, encamina hacia el fin y engloba el principal propósito. Es decir, que en nuestras unidades solamente concebiremos un objetivo general. Sin embargo, los objetivos particulares van encaminados a las acciones que habrán de realizarse para cumplir con el objetivo general. Entonces, sí puede haber tantos objetivos particulares como sean necesarios para poder llegar a la consecución del objetivo general. Además, existen los objetivos específicos, que es la parte más ínfima dentro de los objetivos. Son aquellas acciones que coadyuvan al cumplimiento del objetivo particular, ya que este a su vez va a ayudar a que se cumpla el objetivo general. Cabe señalar que los objetivos específicos no siempre son necesarios. Para poder redactar nuestros objetivos de aprendizaje, vamos a retomar un autor llamado Bloom, el cual brinda una taxonomía para la redacción de los objetivos de aprendizaje. En 1956, el psicólogo educativo Benjamin Bloom desarrolló su taxonomía de objetivos educativos, la cual ha permitido estructurar y comprender el proceso de aprendizaje. La propuesta de este psicólogo, en este sentido, se desarrolla a partir de habilidades de pensamiento de orden inferior hacia habilidades de pensamiento de orden superior. El sitio web Eduteca presenta un artículo de sumo interés denominado Taxonomía de Bloom, antecedentes, el cual señala la taxonomía original que diseñó este psicólogo. Podemos ver en este cuadro las categorías que Bloom ordena como de orden inferior para el desarrollo de habilidades. La primera de ellas refiere al conocimiento, es decir, a recordar la información.
en donde Bloom nos dice que aquí se va a observar y recordar la información. Entonces, ¿qué es lo que hace el estudiante? Pues el estudiante recuerda y reconoce la información tal como ha sido aprendida. Posterior a esta categoría señala la de comprensión, confirmación y aplicación, que significa entender la información, extrapolar el conocimiento, interpretar hechos, comparar, contrastar, ordenar, agrupar, inferir las causas, predecir las consecuencias. Entonces, en esta categoría de comprensión, confirmación y aplicación, el estudiante esclarece, comprende o interpreta la información en base a conocimiento previo, es decir, que esa información que el estudiante ya aprendió, ahora va a tratar de interpretarlo. Luego conlleva la categoría de aplicación o bien hacer uso del conocimiento, en donde se hace uso de la información para solucionar nuevas situaciones. Entonces aquí el estudiante transfiere el conocimiento para solucionar problemas. Básicamente estas son las tres categorías de orden inferior que maneja Bloom. Es necesario señalar que cuando nosotros necesitemos redactar nuestros objetivos específicos o particulares, podemos hacer uso de estas categorías de orden inferior que señala Bloom, en donde más adelante podremos revisar cómo para cada una de las categorías enlista verbos específicos. Aquí podemos ver cómo Bloom nos señala una lista de verbos para cada categoría. En la primera, que refiere a recordar información, podemos mencionar algunos verbos como define, lista, rotula, nombra, describe, repite, recoge, examina, tabula, cita. Utilizando estas acciones o verbos es como podemos comenzar a elaborar nuestros objetivos de aprendizaje siempre y cuando esa acción específica refiera a recordar información. Mientras que cuando nosotros estemos hablando de una redacción de objetivos en cuanto a la comprensión, podemos utilizar verbos como asocia, estima, diferencia, interpreta, distingue, explica. Ahora bien, para la categoría de aplicación de lo que es la información que ya ha sido aprendida, podemos utilizar verbos como aplica, demuestra, completa, ilustra, examina, experimenta, resuelve. Y de esta forma es una manera sencilla de poder nosotros remontarnos a una taxonomía que ya está establecida y poder diseñar objetivos de aprendizaje que realmente van a ser desarrollados por el alumno. Ahora continuando con la taxonomía de Bloom, pero con aquellas categorías de orden superior, podemos observar que muestra la categoría de análisis, que es dividir o desglosar, la de síntesis o bien reunir, incorporar la información, y evaluar, que ya es juzgar un resultado. En la categoría de análisis refiere a encontrar patrones, organizar las partes, reconocer significados ocultos o bien identificar componentes. Lo que hace el estudiante es diferenciar, clasificar, relacionar conjeturas, hipótesis, evidencias. En la categoría de sintetizar, que también es de orden superior, utiliza ideas anteriores para crear nuevas, generaliza a partir de datos suministrados, relaciona conocimientos de áreas diversas y predice conclusiones derivadas, por lo que el estudiante generará, integrará y combinará ideas en un nuevo producto, mientras que la categoría de evaluar pues compara y discrimina entre ideas, da valor a la presentación de teorías, escoge, claro, basándose en argumentos razonados. Por tanto, el estudiante va a valorar, evaluar y criticar en base a estándares y criterios específicos. Estas categorías de orden superior que nos señala Bloom refieren a lo que nosotros podríamos ir diseñando como objetivos generales o bien incluso algunos objetivos particulares, por lo que debemos de tener sumo cuidado al momento de estar diseñando nuestros objetivos y podemos remontarnos a estas categorías para tener una visión más clara de dicha redacción. Los verbos que podemos utilizar en estas categorías, en la primera de análisis, es separar, ordenar, explicar, comparar, seleccionar, contrastar, mientras que la de sintetizar puede ser integrar, reordenar, planear, crear, diseñar, inventar, modificar, y en la cuestión de evaluar, pues decidir, establecer gradación, medir, juzgar, explicar, criticar, concluir, valorar, justificar, argumentar. Sin embargo, en el año de 2001, Loring, Anderson y Cradwood realizaron una revisión de la taxonomía de Bloom, pero ahora para su aplicación en el ámbito digital, considerando que existe ahora la educación a distancia, por lo que realizaron revisiones y modificaciones a la taxonomía original, claro, adaptándose a las tecnologías de información y comunicación.
Bien, entonces ellos también hicieron algunos ajustes en cuanto a los verbos acordes a las categorías. Por ejemplo, en las categorías de orden inferior, que es recordar, comprender y aplicar, en recordar mencionan verbos como reconocer, listar, describir, identificar, recuperar, denominar, localizar y encontrar. En la de comprender, interpretar, resumir, inferir, parafrasear en cuanto a la información que se ubica en la red, clasificar, comparar, explicar y ejemplificar. En aplicar, implementar, desempeñar, usar, ejecutar. En las categorías de orden superior como analizar, señalan verbos tales como comparar, organizar, deconstruir, atribuir, delinear, encontrar, estructurar e integrar. En la categoría de evaluar, revisar, formular hipótesis, criticar, experimentar, juzgar, probar, detectar y monitorear. Y finalmente, la categoría de crear señalan verbos como diseñar, construir, planear, producir, idear, trazar y elaborar. Aquí podemos visualizar un esquema sobre estas habilidades tanto de pensamiento de orden inferior como de orden superior en cuanto a la revisión de la taxonomía de Bloom. Hemos culminado la lección 5, Objetivos de aprendizaje y taxonomía de Bloom.